zati hau, Bergarako Mariaren Lagundia ikastolak eta Oñatiko Elkarrez ikastetxeak antolatutakoa da, bai? Eta gure helburu azkenean da, estimulazio goiztiarraren proiektua zuek ezauketia, bai? Eta ez ezauketia gure ahotik bakarrik, bai? Gure esperientziatik, baizik eta Nuriaren ahotik aditua dalako gai honetan, bai? Eskola Bixok daku estimulazio goiztiarra proiektu estrategiko bezala, bai? Eta gure helburua da, gure ikasle, gure desioa, bai? Da, ikasle guztixak bere adimenak bakoitzak bere maksimuan garatzea, bai? Eta oinarri sendo bat garatzea, ondoren gainontzeko ikaskuntza eta esperientzia guztixak horren gainean eraikitzen joateko, bai? Eta estimulazio goiztiarrak ahalbideratzen dozku oinarri sendo eta sistema neurologiko on bat, bai? Ordenatu bat garatzen, eta hori da arrazoia gure ikastetxetan programa honek martxan eukiteana, bai? Esan baita, aurre hezkuntzan zentrakilen dela gehien bat, naiz eta maila batzutan, LH-ko beheko mailetan badakun programaren bat martxan, baina batez aurre hezkuntzan, 06 tartean, gizakixok garunaren plastikotasuna handixena momentu horretan dakulako, bai? Eta hortxe gabitzela programekin lanian, 0 eta 6 urte bitartean batez be. Eta, ez naiz luzatuko, horretarako daku gaur Nuria hemen gure artean, berak inok baino hobeto azalduko esku, eta bai inguna da, oina amaiak azalduko esku, Nuriaren ibilbidea zein izan da, Nuria aurkeztuko zue, eta gero zuzenean hitza behari emango xau. Beraz, amaia, zure txanda. Atzalde ondenoi. Nurian kurrikulunekin hasiko banintz, ustot ordu terdixa hortan pasauko ginukela. Orduan, bere baimenakin saiatu naiz edo, ataratzen ikusten dut esanguratsuena izan leikena edo, niri pentsatzen jatena, Nuria ja esautzen duela oindala urte batzutatik, zer dan geixen transmititzen dozkuna edo, bai. Nik usten dut, bere kurrikulunetik 2 gauza edo bere bizitzatik 3 gauza azpimarratuko nituzke batez be. Lehenengo izango zen, berak bere formazioa, universidadiaz eta, doktora utzaz eta gain, azken aldixan formau dela gaur egun psikologia eta pedagogiako teoriko potentienekin bera zuzenian formau dela, bai. Estimulazio goiztiarran kasuan, Filadelfian egonda, Glendomanen eskolan bebai, han formatzen, bai, jaso dau formazio zuzena, bai. Bigarren alderdixa azpimarratuko neukena da, bere esperientzia zuzena, bai, ikasle eta familixekin, bai. Bera orientatzaile lanak inditu, tutoria da, urtietan tutoria da, eskola bateko zuzendari bebai da, bai, eta urtietan berakin dau akonpainamentua bai ikasleena eta bai familixeena. Orduan, dauka, gero entzungo dozuen bezala, bagaje hori edo, bizipen guzti horreik, nik uste dut oso importantiak dianak, bai. Eta aurreko bi horrek uztartuz, bera jasotako formazio horreik, eta gero eukidaben esperientzia hortatik, bera formatzailea da aldi berian, bai. Baina da formatzaile bat hori, bere esperientziatik erakusten da bena. Bai ikasi da ben hori, teoria hori, bizi izan da bena, eta gero berak nolabaitz moldatu indabena, bai. Eta, ikusiko dozu ezautzen ez dozuenak, oso komunikatzaile ona da, eta, ni nire aldetik, ez noia, ez da, segundo bat bezgeixaukentzera Nuriai, ze hortara etorri ga, bai. Osea, gure aldetik, aurrera Nuria, kapabant. Ez diu. Molt bé. Bueno, muchísimas gracias de verdad por vuestra presentación. No lo he entendido todo, tengo que reconocerlo, pero tengo una tranquilidad enorme porque cuando te presentan 2 amigas seguro que van a hablar bien, ¿eh? Entonces, de verdad que os agradezco mucho, sobre todo la oportunidad de volver, a conectar con vosotros, a escuchar el euskera, que me encanta y ahora ya lo encontraba y ya tenía un poquito yo de mono de no escuchar vuestra lengua. De volver a conectar con 2 colegios a los que llevo en el corazón, tanto el Colegio de Oñati como el Colegio de Vergara, pues he tenido la suerte
de poder estar allí con vosotros, de poder compartir este curso de estimulación temprana, evidentemente en su complejidad y en un fin de semana intenso que hemos vivido pues, con todo el profesorado de infantil de los dos colegios. Y ahora, pues para mí, agradecer mucho la oportunidad a los organizadores que lo han hecho posible, ¿no? Esta charla en la que también poder compartir e invitar a familias que pueden estar interesadas en un proyecto, yo creo, pues muy ambicioso y muy importante de cara a dar oportunidades a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si os parece, sin más preámbulos, compartiré con vosotros una presentación que nos ayudará a seguir un poquito la charla y espero sobre todo, bueno, que sea también un espacio de reflexión, de generar inquietudes, ¿no? Que luego pues alguna de estas inquietudes las podéis reflejar también en el chat y sobre todo preguntas que con mucho gusto intentaremos contestar al final, ¿no? Por tanto, sin más preámbulos, vamos a compartir una presentación y así podremos seguir un poquito mejor el guión de lo que queremos pues profundizar en esta horita prácticamente que vamos a dedicarle, ¿no? El título, como veis, bueno, he intentado que sea lo más sugerente, ¿no? Esta estimulación temprana de la inteligencia y he añadido aquí desarrollando el cerebro de nuestros hijos, ¿eh? ¿Por qué es tan importante en este momento plantearnos el desarrollo del cerebro? Porque hablar de estimulación temprana, en definitiva, es hablar de crecimiento neurológico y de la oportunidad que tenemos como padres y educadores de ayudar a este crecimiento. ¿Por qué decimos que es tan importante este desarrollo neurológico? Porque, en definitiva, fijaros, yo ponía aquí una primera diapositiva que nos introducía en el momento que nos está tocando vivir. Bueno, un momento difícil, como todos sabemos, este momento de pandemia, en una era en la que, afortunadamente, hablamos de esta era de la inteligencia. Fijaros que este momento de cambio, este momento de mutación, no solamente por el coronavirus, sino por todos los avances tecnológicos, por todo el cambio que a nivel mundial y de globalización se está realizando, nos lleva a la necesidad cada vez más imperiosa de ofrecer a nuestros hijos no tanto los contenidos. Fijaros que la escuela también ha tenido que hacer un cambio a este nivel y la educación desde casa, nuestra educación como padres también cambia el paradigma. No son solamente contenidos lo que nuestros hijos necesitan. Necesitan desarrollar un cerebro que les permita dar y buscar soluciones y respuestas inteligentes a un mundo tan cambiante y tan necesitado de respuestas como el que nos ha tocado vivir, ¿no? Por lo tanto, para responder esta era, nuestra era, la era del siglo XXI, llamada precisamente era de la inteligencia, apostamos o queremos apostar por unos programas que precisamente están diseñados para estimular, para dar oportunidades en el ámbito de la inteligencia. Y por tanto estará bien empezar entendiendo qué definición nos da Glendoman. Ya sabéis que de alguna manera cuando hablamos de los programas de estimulación temprana, y creo que en la presentación, pues Amaya y Leire comentaban precisamente también la oportunidad que yo he tenido de formarme directamente con los institutos médicos para el potencial del desarrollo humano en Filadelfia, llevados y dirigidos en su momento por Glendoman, ¿no? Él, cuando habla de inteligencia, nos dice que ser inteligente es, fijaros, tener capacidad para analizar la realidad que me rodea. Hoy en día tenemos una realidad pues, que realmente es compleja, que realmente requiere de respuestas, ¿no? Requiere de respuestas imaginativas, ¿no? Los avances que nos están ayudando a ver la luz de esta situación, ¿no? Por ejemplo, la gran esperada vacuna ha llegado en un tiempo récord, yo diría, y que demuestra hasta qué punto cuando globalmente el Homo sapiens se pone en marcha y tiene recursos y la necesidad genera recursos, ¿no? Para ello, pues es capaz de hacer auténticos milagros, ¿no? Por tanto, la inteligencia tiene un elemento de imaginación muy potente. Cuando hoy en día hablamos de inteligencia, hablamos mucho también de ese hemisferio derecho, creativo, imaginativo, capaz de avanzar con ideas que evidentemente no existían, no se habían podido generar, pero que en este momento nos van a ayudar a resolver problemas de esa realidad que en este momento vivimos, ¿no? Y hay un tercer elemento que añade Glendoman en esta definición de la inteligencia. Él nos dice que la persona inteligente ha de
ponerse en marcha, ha de actuar. Queremos que nuestros hijos en un futuro sean resolutivos, tengan capacidad para dar respuesta a los problemas que la vida de alguna manera les presente. Fijaros que cuando hablamos de cerebro o hablamos de inteligencia, no hablamos en absoluto solo de aspectos cognitivos, intelectuales, académicos. La inteligencia y el cerebro nos tiene que ayudar sobre todo a encontrar respuestas a problemas de la vida. Por tanto, la inteligencia, según este, diríamos, paradigma de Glendoman, nos da esta idea, podríamos decir, mucho más holística, de ayudar a nuestros hijos a que tengan recursos, en definitiva, para afrontar los retos de la vida. Aquí tenemos a Glendoman, que desgraciadamente ya hace unos años que no está entre nosotros, ahora son sus hijo y nieto los que dirigen su instituto, pero él, en la década de los 60, él empezó a trabajar todo este tipo de programas, como veis, hace ya pues, bastantes años, y él sobre todo estaba motivado en dar oportunidades a niños que, por desgracia, pues tenían cerebros dañados, tenían problemas de parálisis cerebral, de lesión cerebral, y fundamentalmente dedicó su vida a ellos. Lo que ocurre que en el trabajo con estos niños con serios problemas, él también pudo ver que este tipo de investigación y de oportunidades servían para niños sanos, como seguro y afortunadamente son nuestros hijos y alumnos, y por lo tanto para también darles mayor eficacia a ese potencial de cerebros sanos con los que también podríamos trabajar, ¿no? Fijaros esta idea tan positiva, yo diría, y tan optimista, esta mirada hacia el niño, ¿no? Cualquier niño tiene, en el momento de nacer, nos dirá Glendoman, una inteligencia potencial mayor que la que Leonardo da Vinci utilizó durante toda su vida. Esta es la mirada que Glendoman nos propone hacia nuestro hijo, hacia nuestro alumno. Descubrir ese talento, ese potencial, que seguro que está ahí, que está en su cerebro, que está en su ser, y que nosotros como padres, como educadores, tenemos la responsabilidad de ayudarle a descubrir, a potenciar y a ejecutar a lo largo de su vida, ¿no? Por lo tanto, esta es la mirada que vamos a transmitir a lo largo de esta presentación. Nos dirá que la estimulación temprana, en definitiva, consiste en ofrecer a nuestros hijos y alumnos la mayor riqueza y variedad, tanto de estímulos como de oportunidades. Nos dice aquí, para que lleguen a la excelencia de todas las posibilidades que su cerebro les brinda. Cuando hablamos de estimulación temprana, hay dos palabras que se repiten continuamente. Es la idea de los estímulos. Los estímulos nos van a trabajar las vías aferentes de nuestro cerebro. Las vías aferentes son las vías de entrada, son los sentidos. Nuestros sentidos son las grandes ventanas de nuestro cerebro. Para que nuestro cerebro pueda trabajar, necesita conectarse con la realidad, lo acabamos de ver, ¿no? Y el conectarme con la realidad requiere de que yo pueda ver, oír, gustar, tener activado el tacto, el oído, el olfato, es decir, todos los sentidos me ayudan, en definitiva, a conectar con esta realidad. Cuando hablamos de oportunidades, hablamos sobre todo de las vías eferentes. Las vías eferentes son las vías de movilidad. Por eso es tan importante, cuando hablamos de desarrollo neurológico, ofrecer a nuestros hijos estímulos, desarrollo de toda la parte sensitiva, sensorial, que los niños experimenten, toquen, olfateen. Evidentemente va a ayudarles a descubrir el mundo, pero sobre todo está ayudando a formatear su cerebro, a desarrollar neurológicamente ese maravilloso órgano central de lo que somos, que es nuestro cerebro, ¿no? Y la otra gran vía que tenemos que garantizar son las oportunidades motóricas. Por eso yo voy a hablar mucho, como Glendoman evidentemente insiste muchísimo, en la necesidad de que nuestros hijos estén en el suelo, tengan la oportunidad de arrastrarse, de gatear, de andar, de correr, en definitiva, de generar patrones de movilidad y coordinación que también van a ayudar y van a ayudar de una manera muy importante a esa organización neurológica que queremos conseguir. Hablamos del potencial de nuestro cerebro y cuando hablamos de ese potencial, yo ya he mencionado al hemisferio derecho, como veis aparece aquí también, junto a ese maravilloso también, por qué no decirlo, hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, ya hemos comentado que es un hemisferio mucho más holístico, imaginativo, creativo, cooperativo, sede de algunas de las inteligencias múltiples que Howard Gardner ha desarrollado.
Fijaros que para nosotros, para nuestros colegios, yo vengo también de una realidad de colegios, como posiblemente se ha comentado en la presentación, y sé que también los vuestros apostáis por un desarrollo armónico, global, holístico del potencial humano, y por lo tanto es muy fácil entender que tras esta estimulación temprana de la inteligencia está también el desarrollo de las inteligencias múltiples. Por eso en nuestro proyecto educativo infantil fundamentalmente está soportado o sustentado por los programas de estimulación temprana, pero a partir de infantil todo el proyecto educativo sigue generando estimulación de la inteligencia con los proyectos que el mismo Howard Gardner nos propone para el desarrollo de estas inteligencias múltiples, ¿no? Como vemos, algunas de ellas pertenecen a este hemisferio mucho más holístico, creativo, imaginativo, intuitivo, que es el hemisferio derecho, y otras pertenecen más a este maravilloso hemisferio izquierdo, mucho más racional, lógico, analítico, deductivo, inductivo. Fijaros que la oportunidad o si queréis, el reto que nos propone la neuroeducación en este momento es que no demos solo oportunidad al hemisferio izquierdo. La escuela tradicional o el paradigma de educación tradicional nos hacía, si me permitís un poco, ojos cerebrales, ¿no? Daba muchas oportunidades al hemisferio izquierdo, las matemáticas, las lenguas, que siguen siendo muy importantes, cuidado, eran prácticamente lo único necesario a desarrollar, y el resto eran las Marías de la escuela, ¿no? La plástica, la educación física, la religión, eran las Marías. Cuando hoy en día sabemos todas esas inteligencias forman parte del potencial del Homo sapiens y todas son igualmente importantes a la hora de desarrollar el talento de nuestros hijos, ¿no? Bien, por tanto, esto simplemente era como introducción de lo que vamos a desarrollar. Vamos a trabajar, si os parece, en este ratito que vamos a compartir, pues 3 capítulos un poquito amplios sobre la estimulación temprana y las leyes de la estimulación, que me parece importante poder compartir con vosotros. Hablaremos también del papel de la estimulación temprana específicamente en el desarrollo del cerebro. Y acabaría con una pincelada de lo que es el perfil de desarrollo de los institutos y los programas de estimulación que Glendoman nos propone y que en vuestros colegios y en los míos se están llevando a cabo en las aulas de infantil, ¿no? Bueno, vamos a empezar clarificando el término estimulación, ¿no? De hecho, estimulación viene más de la palabra estímulo, como hemos referido, toca más esta parte de vías aferentes. Por lo tanto, en definitiva, la estimulación es la información que puede ser recibida por los sentidos. Todos los sentidos, los 5 que tenemos, son fantásticos y maravillosos y nos ayudan a disfrutar de la vida, ¿no? El gusto y el olfato, sobre todo en vuestra tierra, son una bendición, ¿verdad?, para poder disfrutar de la gastronomía y de todo lo que nos acompaña. Pero hay que reconocer que desde un punto de vista, sobre todo de aprendizaje, hay 3 sentidos que son estrella, uno especialmente, pero 3 que Glendoman considera básicos para poder conectar con el aprendizaje, que son la vista, el oído y el tacto. Pensemos que la vista, que es uno de los temas en los que yo me he especializado más, bueno, recoge prácticamente entre el 70-80% de la información que recibimos, que recibe nuestro cerebro. Por lo tanto, garantizar que nuestros hijos ven bien y funcionan bien desde su vía de entrada visual es una garantía o es una gran oportunidad para poder asumir pues, todo este desarrollo, esta conexión de información con el entorno, ¿no? La estimulación, decimos que en general es el alimento del cerebro, ¿no? Grandes especialistas nos hablan de que precisamente para desarrollar un músculo tan potente como es el cerebro humano, igual que para desarrollar el resto de los músculos de nuestro cuerpo, pues cada vez estamos más sensibilizados a tener una buena nutrición, unas buenas dietas equilibradas en los alimentos que a nuestros hijos les convienen. Para poder desarrollar el músculo más importante que nos va a acompañar durante toda la vida, que es nuestro cerebro, necesitamos un buen alimento y sobre todo un buen alimento en las edades en las que este cerebro se va a construir especialmente, que son las edades de 0 a 3 y de 3 a 6 años. ¿Qué entendemos por temprana? Porque hablamos de estimulación temprana y fijaros que evito el concepto precoz. Normalmente la estimulación precoz
tiene más carácter, podríamos decir, clínico, en casos pues, que necesitan esta estimulación por problemas en el nacimiento o de diferente género o etiología. Pero cuando hablamos de estimulación temprana, decimos temprana porque normalmente la sociedad no lo considera todavía posible o necesario, pero neurológicamente el cerebro de nuestros hijos está preparado para ello. Entonces, a lo mejor uno se sorprende cuando, dentro de un momento, yo os hablaré de los programas de Glenn y hablaremos, por ejemplo, de un programa de lectura maravilloso que se inicia a los 3 meses de vida. Y claro, uno dice, oye, a los 3 meses un niño no puede leer, no pretendemos que lea, pero le vamos a dar la oportunidad de que su cerebro vaya descubriendo la manera en que se lee, porque el cerebro de nuestros hijos tiene esta maravillosa plasticidad. Esta idea muy importante en el campo de la estimulación. Un niño no entiende las leyes cuando no entiende lo abstracto, cuando es muy pequeño. A un niño le tengo que dar hechos, pero su cerebro está preparado para, a partir de esos hechos, descubrir cómo funciona la ley. Cuando digo la ley, me refiero, por ejemplo, al lenguaje, al sistema que me permite entender un código, un lenguaje, ¿no? Que un niño aprenda euskera, una lengua que para los que no hemos tenido la oportunidad de aprenderla, nos puede parecer realmente muy compleja, muy difícil. En cambio, vuestros hijos, por supuesto, lo van a aprender en su lengua nativa. Si yo le hablo al niño desde que nace en euskera, le hablo en catalán, o le hablo en castellano o en inglés, evidentemente aprenderá ese idioma. ¿Por qué lo aprenderá? No le voy a enseñar gramática de euskera, ni le voy a enseñar gramática catalana. Le estoy dando la oportunidad de los hechos. Los hechos son que él me escuche, que él me oiga, que él pueda recibir esos estímulos auditivos en la cantidad necesaria para poder generar un lenguaje propio. Y el día que nuestro hijo nos sorprende, pues emitiendo él una palabra que tiene sentido, en euskera, en catalán, en castellano o en el idioma en el que ha aprendido, evidentemente es un pequeño milagro de su cerebro, ¿no? De la misma manera que un niño puede aprender a hablar y aprende en condiciones normales, en edades muy tempranas, puede aprender a leer como nos propone Glenn. Y por leer entiendo interpretar palabras en un tamaño y en una intensidad que él pueda, obviamente, percibir con sus sentidos. Esto hablaremos, nos da tiempo un poquito después. Todo esto se consigue a partir de unas leyes de la estimulación. Porque mirad, cuando hablamos de estimulación, bueno, ¿quién no estimula a su hijo? Diría que gracias a Dios todos los que me estáis escuchando ahora estáis estimulando a vuestros hijos, conozcáis a Glenn o no lo conozcáis. Cada vez que yo le leo un cuento a mi hijo, cada vez que yo le canto una canción, le pongo una música, que ponerle pues, música a los niños sabéis que también es súper importante, cada vez que le pongo los dibujos animados en otro idioma para que él escuche al menos las frecuencias auditivas de otros idiomas, le estoy estimulando. Sobre todo cada vez que lo abrazo, cada vez que lo miro pensando que es el ser más maravilloso de este mundo, le estoy ofreciendo la estimulación más potente que le puedo ofrecer, que es el afecto. Por lo tanto, cuando hablamos de estimulación, a ver, es que todos ya estimulamos a nuestros hijos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos ofrece Glenn? Glenn nos ofrece un plus en sus programas, porque él parte de unas leyes, las leyes de la estimulación, que también, si me permitís, son las leyes que copia, en definitiva, o que adapta la publicidad. Cuando la publicidad se dedica a, bueno, a introducir sus anuncios y a que nosotros compremos los productos que está publicitando, está siguiendo las leyes que yo ahora voy a referir. La primera ley, frecuencia, cantidad de veces que se presenta aquel estímulo. Yo ahora hace un momento lo estaba comentando, si yo le dijera solo una vez a mi hijo la palabra mamá, el niño no iba a decir mamá en la vida. Dice mamá porque ha oído muchas veces esta cadena fonética de mamá y la está asociando con alguien que para él es sumamente importante. Por eso acaba diciendo mamá. La frecuencia, el número de veces que yo presento el estímulo es muy importante. Los anuncios de la televisión, por ejemplo, no aparecen una sola vez a la semana. Muchas veces aparecen incluso repetidamente dentro de la misma franja de publicidad. Por lo tanto, la frecuencia está más que comprobada en cuanto a recepción de mi cerebro.
Segunda ley importante sería la intensidad. La intensidad es el tamaño del estímulo. Fijaros que, poniendo el ejemplo, la metáfora de los anuncios de televisión, si nos fijamos, cuando empieza pues, la franja de publicidad, ¿qué pasa normalmente con los anuncios o con la parte auditiva, el sonido del aparato? Que sube el sonido del televisor. Sube para que mi cerebro conecte más. Evidentemente, la intensidad siempre tiene que seguir, podríamos decir, un umbral, porque si se disparara excesivamente, lo que haría mi cerebro es evitar el estímulo y rápidamente iríamos a apagar el televisor o marcharíamos de la estancia, ¿no? Pero si sube en el umbral estudiado, está estudiado también, voy a atender mejor. Fijaros que hay un elemento muy importante en la estimulación, que es el trabajo de la atención, porque sin atención no hay aprendizaje. La atención es la persiana del cerebro y es la que va a permitir que esos sentidos que me están conectando con el entorno realmente funcionen. Y lo que yo estoy conectando llegue a mí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la intensidad del estímulo está estudiada en los programas que después referiremos, por ejemplo, el tamaño de la letra, cuando hablamos del programa de lectura, cuando hablamos del programa auditivo, el volumen de la voz y lo mismo a nivel táctil. Y la duración. Fijaros que el cerebro de los niños está preparado para lo frecuente. ¿Cuántas veces no tenemos que decir no? Por ejemplo, es una de las palabras repetidas cuando educamos, ¿no? Porque necesariamente hay que poner límites en riesgos o en cosas que los niños obviamente tienen que entender. Por lo tanto, ese no es fantástico porque es frecuente, es intenso y es corto. A ciertas edades los niños, bueno, no responden a grandes discursos ni argumentos, pero sí responden a lo que es corto, intenso y de duración y de frecuencia intensa también, ¿no? Por tanto, la duración de los programas de estimulación ya veréis que también es muy corta, no es frecuente, de hecho la frecuencia en los programas que Lindemann propone es 3 veces al día y es intensa porque durante la pasación de esos programas se cumplen con estas medidas de intensidad que hemos referido, ¿no? Bueno, quería compartir con vosotros un artículo que ya tiene unos años porque apareció esta publicación en el año 94, pero para nosotros el año 94... ¿Sí? Perdona, no sé si has dejado de presentar tú o se nos ha ido la presentación de la pantalla. ¿Sí? ¿Qué dices? Yo la tengo aquí. A ver, pues perdonad un momentito, que voy a volver a salir y a entrar, si os parece. ¿Ya ha salido? ¿No veíais la presentación? Vale. Ahora me veis a mí por eso. ¿Sí? Vale, bien, perfecto. Pues perdonad, voy a volver a entrar y espero que nos responda bien. Vamos a ponerlo en presentación. Estábamos, mientras os voy refiriendo, ¿veis ahora el artículo? ¿Ve la pantalla? Perdonad. Sí, Nuria. Sí, Nuria. Genial, genial, vale, solo quería comprobarlo, vale, pues no sé qué ha ocurrido sinceramente. Bien, pues decía que os quería compartir este artículo, ahora no os esforcéis en leerlo porque realmente se ve muy mal, pero se va a ver mucho mejor cuando yo haga así y podamos ver solamente lo que había marcado con estos círculos, porque es un artículo, como dice aquí, basado en un informe publicado por la Fundación Carnegie de Nueva York, que realmente es una fundación con mucho prestigio. Se publicó en el año 94, simplemente para que podamos ver que todo esto que estamos refiriendo, hombre, no es algo que se nos ha ocurrido ahora, sino que parte de investigaciones y de trabajos de hace muchos años. Y justamente en el año 94, para nosotros es un año muy significativo porque coincide con el primer momento en que nosotros vamos a formarnos a Filadelfia. Primero fue en este año Madre Montserrat del Pozo y al cabo de un par de años pude ir yo misma, ¿no? En aquel momento ya se estaba hablando, fijaros, que el entorno de un niño influye en el número de neuronas que tendrá de adulto. Por lo tanto, cuando dentro de un momento hablemos de la correlación o de la importancia que tiene la estimulación temprana en el desarrollo neurológico, quedemos con este dato. El número de neuronas que tenemos de adulto depende en gran medida de la oportunidad de estímulos que hayamos tenido en las edades tempranas. Y acaba este artículo diciendo, garantizando un buen comienzo en la vida, tenemos más oportunidades para promover el aprendizaje y evitar daños de lo que nunca hubiéramos soñado. A mí me gusta mucho reforzar esta idea
de que la estimulación temprana sobre todo es prevención. Es prevención de problemas. Mirad, hoy justamente he tenido una entrevista, yo soy, ya os lo habrán dicho, pues la orientadora, la psicóloga del colegio en el que trabajo, de Mare de Déu dels Àngels, y he tenido una entrevista con unos papás de un niño de primaria que me venían a traer un informe que realmente yo ya había orientado, poder hacer un diagnóstico porque es un niño que tenía unas características de TDAH muy claras y muy significativas, ¿no? Los papás, yo no lo recordaba, pero han sido, la verdad, muy agradables y me han dicho, Nuria, estamos tan contentos, tan agradecidos de haber podido hacer escuela de padres en su momento con nuestro hijo. Ellos participaron de los programas de estimulación temprana desde que este niño tenía 3 meses. Y es verdad que este niño tiene un TDAH porque sabemos que este síndrome tiene un carácter genético normalmente y viene de serie. Este niño lo tenía ya desde que nació, aunque se lo hayamos diagnosticado más tarde. Pero ¿por qué hemos diagnosticado muy tarde este tema que el niño trae? Pues porque precisamente la estimulación temprana, tal como los padres también referían, le ha dado muchos recursos. Y entonces es un niño que, aunque tiene ya de convivir pues, con esta dificultad en la atención, le viene un poquito de serie, diríamos, tiene unos recursos para poder tirar adelante con este problema y para que este problema se le esté manifestando en un grado, sinceramente, muy mínimo y tolerable de cara a su futuro y a su aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta parte de prevención es fundamental en el campo que nos ocupa. Bien, vamos a centrarnos ahora un poquito más en este capítulo de cómo esta estimulación ayuda fundamentalmente a esta organización neurológica. Y pensemos que los 6 primeros años de vida son fundamentales. Yo siempre digo que es el momento de generar carreteras y autopistas en nuestro cerebro. Es el momento de construir, es el momento de decidir los metros cuadrados que luego voy a organizar, voy a decorar, pero el momento de construcción acaba muy pronto. Fijaros que los grandes momentos de revolución neurológica son la etapa intrauterina, evidentemente es muy importante también. La etapa de 0 a 3 años es fundamental. El primer año de vida en sí mismo es fundamental en todo el crecimiento neurológico. Pensar que nacemos con muchas más neuronas de las que luego van a sobrevivir y justamente van a morir aquellas que, en función de la falta de estimulación que tengamos. De 3 a 6 años es el segundo gran momento de revolución neurológica. Por lo tanto, hemos de aprovechar, yo diría a tope, al máximo, este momento de máxima plasticidad, aunque sabemos que hoy en día los neurólogos nos han dado la buena noticia de que seguimos manteniendo una cierta plasticidad en nuestro cerebro, pero evidentemente no tiene nada que ver la plasticidad que yo puedo tener ya en mi cerebro con la que tienen nuestros bebés o con nuestros hijos de edades tempranas, ¿no? Sabemos que el cerebro está vivo, crece con el uso. Glendoman nos da una metáfora muy bonita. Él dice: el cerebro es el único recipiente que cuanto más pongo, más coge en él, ¿eh? Por lo tanto, con esta idea, entendamos que la estimulación nos ayuda e interviene directamente en el crecimiento físico de nuestras neuronas y ayuda sobre todo a nuestras sinapsis. Pensemos que las neuronas son unas células sumamente solidarias, por eso yo os decía que algunas directamente mueren si no han tenido la oportunidad de conectarse a otras, ¿eh? Por lo tanto, los primeros años de vida son el momento fundamental de conexión de estas sinapsis para que estas sinapsis acaben construyendo circuitos. Por ejemplo, un circuito va a permitir que nuestro hijo se ponga en pie y dé un primer pasito para caminar. Este es un circuito hecho, ¿no? Por lo tanto, nuestro cerebro en estos primeros años de vida va construyendo circuitos. Cuando nuestro hijo dice la primera vez mamá o papá, ha construido un circuito que le está permitiendo el lenguaje. Así vamos construyendo lo que ya son las redes neurológicas que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. La estimulación no solamente actúa construyendo carreteras, actúa construyendo algo muy importante, es el asfalto de las carreteras, ¿eh? Eso que en Madrid ahora ya no ven, pobres con la nieve, pero ese asfalto es fundamental para que esas vías me sirvan realmente como vías eficaces, vías que me permitan respuestas inteligentes en mi cerebro. Lo que hace la estimulación es ayudar a generar esta mielina, ¿eh? Por eso vamos a hablar, porque es un elemento muy importante en la organización neurológica, la mielinización de nuestro cerebro.
La mielina es una sustancia blanca, recubre el axón como veis es esta parte alargada de la neurona, y las dendritas, esta especie de brazos del cuerpo neuronal, pero no queda recubierto de mielina lo que es propiamente el núcleo de ese cuerpo neuronal, que queda sin mielina, queda de color gris. Por eso hablamos de la sustancia blanca y la sustancia gris en el caso de las neuronas y de nuestro cerebro, ¿no? Bien, es muy importante esta idea, la estimulación, es decir, el uso del sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso se usa, en definitiva, fijaros, tenemos que seguir usando nuestras neuronas. ¿Y cómo usamos nuestras neuronas para que este cerebro se mantenga al máximo de activo, de joven, de eficaz? Bueno, pues las neuronas se mantienen cuando pensamos, cuando afrontamos retos, cuando buscamos soluciones, cuando aprendemos cosas que no sabemos hacer aún. En ese momento se activa el cerebro. Por tanto, la estimulación, es decir, el uso del sistema nervioso, favorece estos procesos de mielinización. Hay unos periodos de mielinización, diríamos, evolutivos, y aquí en esta diapositiva, que no me voy a entretener en comentarlo todo, pero sí me gustaría señalaros alguna cosita, ¿no? Por ejemplo, veis que aquí esta línea vertical está marcando el nacimiento. Los fragmentos, los segmentos que están un poco más, como veis en negrita, serían los momentos en que se están mielinizando esos centros importantes en nuestro sistema nervioso. Fijaros que el número 1 es el único que viene ya acabado de serie, viene mielinizado en el momento del nacimiento. Y si fuéramos aquí a su codificación, el número 1 es el nervio auditivo. Todos sabemos que durante la etapa de la gestación, cuando nuestro embrión está más o menos sobre el 5º mes de gestación, ya tiene el oído preparado para oír. Por eso, de hecho, se trabaja también con una estimulación auditiva prenatal, porque el niño realmente oye con toda evidentemente, la dificultad del líquido amniótico, pero ya tiene un contacto con el exterior y con el interior de la madre. Por eso sabemos, obviamente, que de los sonidos que más calman a nuestros bebés recién nacidos son los latidos del corazón de la madre. Por ejemplo, en el número 3, o en el número 4, perdonad, me parece que es el 4, tenemos justamente lo que se refiere a las vías ópticas. Cuando hablamos del nervio óptico, el número 4 concretamente, fijaros que hasta después del nacimiento y durante el primer año de vida, el niño no ve de una manera nítida. Vemos bastante mal cuando nacemos. Y vemos bastante mal porque el nervio óptico todavía no está mielinizado, no está acabado. Justamente el gateo, la movilidad, va a ayudar mucho a la mielinización del nervio óptico. Por eso fijaros que movilidad y visión van muy de la mano, aunque no nos lo parezca. Por eso es tan importante, cuando hablemos del capítulo de la movilidad, no solamente para la coordinación psicomotora, sino para toda esta parte sensorial, las oportunidades de movilidad que nuestros hijos reciban. No me voy a entretener en el resto, pero sí deciros el 90%, fijaros, de todo este trabajo de mielinización está hecho a los 3 años de vida. Prácticamente a los 3 años de vida tenemos un cerebro prácticamente acabado. Es el cerebro que nos va a acompañar de adultos. Quedan por mielinizar las áreas más complejas de funcionamiento cerebral. Por ejemplo, sabemos que a los 9 años se mieliniza el cuerpo calloso, que es la estructura interhemisférica entre los 2 hemisferios que antes referimos, ¿no? Y a los 12 años, prácticamente este trabajo está acabado con la mielinización de las áreas más potentes de nuestro cerebro, que son las áreas frontales. El córtex frontal y prefrontal, que en definitiva es la gestión de la psique humana. Y entraría aquí toda la operatividad formal de Piaget, de los psicólogos evolutivos que hablan de esta etapa final, diríamos, de construcción también cognitiva del cerebro. Bien, vamos a hablar muy rápidamente de unas leyes del desarrollo del cerebro, porque lo venimos comentando, ¿no? La estimulación temprana no tendría sentido si naciéramos con un cerebro acabado. Obviamente no nacemos con una musculatura de nuestro cuerpo acabada, nacemos con un proyecto, nacemos con un potencial que se tiene que poder desarrollar, ¿no? Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. El cerebro es un órgano dinámico que necesita un alimento para poderse desarrollar. En un momento dado puede tener una interrupción en ese desarrollo, incluso un retroceso, desgraciadamente,
cuando hay una lesión cerebral, cuando hay un envejecimiento cerebral o un daño cerebral, léase demencia senil, Alzheimer o otro tipo de daño, evidentemente hay pues también un retroceso en esa organización que se había producido, ¿no? Bien, vamos a comentar dos de estas leyes importantes que ahora nos interesan sobre todo en el trabajo con nuestros hijos. La primera ley es que la función determina la estructura, y esta es una ley, yo diría, bueno, evidentemente casi indiscutible, porque la vemos en cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Cuando yo entreno una musculatura, la musculatura se desarrolla. Y esa musculatura desarrollada o ese desarrollo en esa musculatura me permite una mejor función, ¿no? Yo cada día salgo a correr o salgo en bicicleta, tendré una musculatura en mis piernas que otras personas que no lo hacen o no lo hacemos, pues no tenemos la suerte de tener, ¿no? Y al mismo tiempo esa musculatura me va a permitir mayor resistencia, mayor fuerza, mayor posibilidad para poder ir en bicicleta o para poder correr cada vez mejor, ¿no? Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. El cerebro crece con el uso. Por lo tanto, cuantos más retos de pensamiento, de construcción, a nivel de poder utilizar este cerebro, fijaros que esta es en definitiva la clave, cuando yo realmente hago pensar a mi hijo, hago pensar a mi alumno, le pongo en situaciones de aprendizaje y acompaño para que él pueda evidentemente tener éxito en estos aprendizajes, pero se vea capaz de afrontar retos. Los retos en definitiva son los que me permiten el desarrollo de esta función y de esta estructura, ¿no? La segunda ley. Todo crecimiento cerebral significativo, nos dicen aquí, termina a los 6 años de edad. Decíamos que prácticamente la construcción de esta red de carreteras y autopistas termina muy pronto. Eso no quiere decir que dejemos de usarlo. El cerebro lo vamos a tener que usar toda la vida. Y yo siempre digo que la etapa reina, y saldrá en algún otro momento de mi presentación, no tengo duda, es infantil. Es el momento de construcción neurológica. Pero luego hay una gran responsabilidad en primaria. Ahí tienen que pasar coches por la red, porque si no pasan coches, la red deja de funcionar, deja de servir. Y en secundaria, yo soy tutora en cuarto de la ESO, hombre, hay un compromiso, ahí tienen que pasar camiones, ahí tienen que haber retos intelectuales y de pensamiento mucho más potentes. Y en bachillerato ya no te cuento, han de pasar trailers. Y en la vida va a pasar de todo. Por tanto, ese cerebro nos tiene que acompañar toda la vida, aunque su momento de construcción termina muy pronto. Fijaros que lo podríamos ver desde el punto de vista de la masa, del peso de nuestro cerebro. El cerebro de un recién nacido, fijaros que aquí nos habla de unos 340 gramos de peso promedio, y comparado con el peso total de nuestro bebé recién nacido es muy considerable, ¿no? A los 24 meses nos está hablando de un peso de 1 kilo 150 gramos. A los 3 años 1 kilo 200. Y el peso del cerebro adulto, con mucha modestia, 1 kilo 400 gramos. Por lo tanto, prácticamente a los 3 años, lo decíamos, tenemos la organización, el cerebro, que nos va a acompañar en toda nuestra vida. Bueno, Glendoman, de todas formas, nos anima mucho a los que ya tenemos una edad evidentemente muy superior a los 3 años, porque nos dice, cuidado, hay que distinguir muy bien la curva de la habilidad de la curva de la sabiduría, ¿no? La curva de la habilidad, él por esta metáfora dice, es como un cohete que despega en el nacimiento, que tiene su punto álgido a los 6 años y cae en picado. Pero la curva de la sabiduría es como una cometa que empieza a ascender cuando nacemos y sigue ascendiendo, yendo hacia al cielo hasta que nos morimos. Por lo tanto, aquí la idea es que para que nuestros hijos sigan disfrutando y creciendo en sabiduría, tenemos que garantizar muy bien esta curva de habilidad que, sobre todo, va a estar vigente de los 0 a los 6 años de vida. Bueno, y ahora acabaremos, si me permitís, con algunas ideas para compartir esta parte ya más práctica que Glendoman nos da para poder desarrollar todo lo que estamos compartiendo y comentando, y que tenemos la gran suerte y oportunidad de que se está llevando a cabo en vuestros colegios, como también en los míos, ¿no? Bueno, Glendoman, cuando uno va a Filadelfia, y yo he tenido la suerte pues, de poder conocerlo a él y de poder pues, formarme en sus institutos, vemos este perfil en grande y sobre todo vemos un mapa del mundo
que ha hecho posible este perfil, porque Glenda, antes de poder diseñar y resumir su trabajo de investigación, aquí en esta diapositiva que estoy compartiendo con vosotros, es, diríamos, el resumen de un trabajo de campo, de un trabajo de investigación muy potente y muy exhaustivo que él hizo cuando era joven. Él se fue a visitar prácticamente todos los lugares del mundo. Digo prácticamente todos, porque cuando te presenta este mapa en los institutos, es muy curioso porque solamente hay algunas manchas blancas en el hemisferio del mundo, y yo interpreté, como la mayoría, él había ido solo a visitar los lugares que estaban allí, pues señalados con unas manchitas blancas, ¿no? Y resulta que cuando él te lo explica, te dice, no, no, yo he ido a visitar todo el mundo, lo que me quedó por ver son las manchitas blancas que veis aquí, ¿no? Él hizo un trabajo de campo muy ambicioso, porque lo que quería ver era cómo se desarrollaba el cerebro del Homo sapiens, independientemente de que yo haya nacido pues, en Nueva York, en Bilbao, qué sé yo, pues entre los pigmeos de la selva amazónica. Yo tengo un cerebro, o ese niño tiene un cerebro de Homo sapiens, y ese cerebro lo compartimos como especie humana, ¿no? Y a partir de ese trabajo de investigación ve que el cerebro de cualquier niño en cualquier lugar del mundo sigue unas etapas de desarrollo evolutivo, con esas 6 etapas que ahora os mencionaré, y trabaja sobre todo con esas vías, diríamos, funcionales importantísimas, esas 3 grandes vías sensoriales que yo ya os he mencionado, la capacidad visual, la auditiva y la táctil, y a la vez ve cómo se desarrollan a lo largo de estos 6 estadios la movilidad, el lenguaje y la capacidad manual. Son las 3 grandes vías eferentes de respuesta motórica que tiene nuestro cerebro, ¿no? No me podré extender, por supuesto, en este tema, pero es un tema muy interesante porque este perfil nos sirve también para ver en qué momento madurativo se encuentra nuestro hijo, ¿eh? Porque evidentemente no es lo mismo la edad cronológica, viene marcada por la fecha de nacimiento de nuestro hijo, que la edad madurativa, que dependerá de los estímulos, oportunidades de cada niño, bueno, y también, por qué no decirlo, de sus facilidades, diríamos, genéticas a la hora de desarrollar estas distintas inteligencias o habilidades, ¿no? Él, como os decía, habla de estas 6 grandes etapas, no me voy a extender, pero sí deciros que la etapa 1 viene marcada por los reflejos en el nacimiento, la etapa de protuberancia anular equivaldría al cerebro reptiliano, fijaros que estamos trabajando dentro de un paradigma hoy en día muy, podríamos decir, muy acreditado desde un punto de vista neurológico, y es que el cerebro del Homo sapiens es un 3 en 1. ¿Qué quiere decir? Conservamos el cerebro reptil, el cerebro mamífero, pero encima tenemos el Homo sapiens. Tenemos esa maravillosa corteza primitiva y sofisticada que es única de la especie humana. Especialmente la corteza sofisticada, el techo del edificio neurológico, es el que nos permite, pues, el lenguaje, nos permite la capacidad de poder hablar, de poder hacer matemáticas, de poder ir a la luna, de poder encontrar una vacuna contra el coronavirus, en fin, es lo que nos da la capacidad, pues, intelectual de nuestra especie humana, ¿no? Pero es muy importante entender que en esta buena construcción neurológica, lo ideal será garantizar que los estadios inferiores también estén bien construidos para que este techo no se nos caiga el día de mañana, ¿no? Porque toda esta construcción se realiza, si os habéis fijado, de 0 a 6 años. La corteza sofisticada, por ejemplo, en la que se encuentra ya la lateralización del cerebro, la organización de un hemisferio dominante, se realiza entre los 4 y los 6 años de vida. Eso no quiere decir que todos los niños o todos nosotros tengamos una perfecta organización neurológica en la corteza sofisticada. Pueden haber niños y adultos que no tengan un hemisferio dominante bien organizado, por ejemplo. Y estos temas tendrán mucho que ver con la facilidad para aprender. Tendrán mucho que ver con la facilidad para funcionar bien en la escuela y en la vida académica, por ejemplo, también, ¿no? Por tanto, el resumen sería que todo lo que me ayude a garantizar los estadios anteriores lo necesito porque es una garantía de poder prevenir dificultades. De ahí la importancia del arrastre, que me ayuda sobre todo a consolidar la etapa reptil, la etapa de protuberancia anular. La etapa de cerebro medio es la etapa, diríamos, del gateo, la etapa
del mamífero, la etapa de ese cerebro mamífero que yo he comentado, y luego ya tendríamos la etapa de corteza, Homo sapiens, caminar en posición erguida y en patrón cruzado en deambulación. La movilidad es un apoyo fundamental para este desarrollo neurológico, como no me canso de referiros. Bien, Glendoman en este sentido nos da no solamente un constructo, diríamos, teórico de cómo se desarrolla y evoluciona el cerebro humano, sino que a la vez nos facilita unos programas que nos van a ayudar a garantizar ese desarrollo, más allá de lo que cada uno espontáneamente va a hacer y está haciendo con su hijo, ¿no? Estos programas son los que nosotros estamos desarrollando en las aulas de infantil y os proponemos también a vosotros como padres, sobre todo si tenéis la oportunidad pues, de participar en estas escuelas de padres que en algún momento yo también os voy a referir. Hablamos de unos programas muy, podríamos decir, muy exhaustivos porque trabajan con todo el potencial del cerebro del Homo sapiens. A Glendoman no le interesa solo, o a nosotros no nos interesa solo la excelencia intelectual, nos interesa fundamentalmente también la excelencia social y la excelencia física. Las tres excelencias van de la mano. Por lo tanto, los programas atienden tanto la parte cognitiva, tenemos ahí unos programas de lenguaje, pues programas de lectura, programa de idioma extranjero, programa de música, de lenguaje musical, que es sumamente interesante también. Tenemos unos programas de conocimiento enciclopédico para que el niño entre en todo lo que es el conocimiento de la realidad, de los avances del mundo, y un programa de matemáticas también fantástico. Todos estos programas se inician desde edad tempranísima, algunos en el nacimiento y otros a partir de los 3 meses de vida. Tenemos el programa, todo el ámbito de la excelencia social, fundamental para Glendoman y creo que para todos nosotros, porque aquí estaría lo que hoy en día conocemos y queremos garantizar, como es esa inteligencia emocional, ese trabajo en valores. Fijaros que él parte de valores, de normas, de hábitos, como todo eso ayuda a construir pues, un ser que se pueda adaptar al mundo y que se encuentre bien y feliz consigo mismo y con los demás. En definitiva, esta es la excelencia social. Y yo doy fe que los niños que vi en Filadelfia, los que trabajaban directamente con Glendoman en una escuela internacional que él tiene allí y que realmente es una maravilla el poder ver el nivel que desarrollan estos alumnos de todo el mundo, tenían especialmente trabajada la excelencia social. Y, por supuesto, la excelencia física. Para Glendoman y para nosotros, la excelencia física es posiblemente el programa estrella que tendríamos que intentar garantizar. Además, fijaros que de alguna manera es el que está más al alcance de las posibilidades que todo el mundo puede tener. Todo el mundo tiene en su casa un suelo, tiene un espacio en el que el niño se puede mover y garantizar el arrastre, el gateo, el patrón cruzado, ejercicios vestibulares de movilidad, como puede ser pues, el balanceo, el balancear a nuestros niños. Todo esto es una garantía de esta excelencia física, de este trabajo en movilidad, que va sobre todo a ayudar, como ya hemos comentado, a ese buen desarrollo neurológico y a ese buen desarrollo de las vías aferentes del cerebro de nuestros hijos, ¿no? Bueno, no me podré extender todo lo que me gustaría en los programas, pero si luego en las preguntas queréis pues que incida en alguno de ellos, con mucho gusto lo haré, ¿no? A modo de conclusiones, simplemente hemos visto que existe una relación directa y comprobada entre estimulación, cerebro e inteligencia. A mí me gusta pues, referirla con esta metáfora, esta diapositiva que posiblemente estáis viendo, ¿no? En el que en el diseño de estas carreteras que yo he comentado, pues esta estimulación me aporta el poder construir esta red, ¿no? Porque las neuronas, las sinapsis, los circuitos, como hemos referido, van construyendo la estructura del cerebro, ¿no? Al mismo tiempo, la estimulación ayuda al asfalto en la red, por tanto, favorece la mielinización, da velocidad a la red y ayuda a que esta red funcione de manera inteligente, por tanto, mejora las funciones cognitivas que van a ayudar a esa inteligencia que queremos favorecer en nuestros hijos y alumnos, ¿no? Decimos también, y yo lo he repetido en más de una oportunidad en la charla, que la etapa de educación infantil es la fundamental en la vida de nuestros hijos, seamos sinceros. De 0 a 3 años y de 3 a 6 años, como hemos referido, son 2 grandes momentos de revolución neurológica y de construcción de nuestro cerebro.
y por lo tanto esta etapa de educación infantil pretendemos que prepare este cerebro para seguir aprendiendo, ayuda a prevenir dificultades de aprendizaje. Pensemos que en la etapa de educación infantil ya se detectan muchas de las dificultades que pueden ser importantes empezar a trabajar para poder darles una solución o unos recursos y que no nos compliquen la trayectoria de aprendizaje de nuestros hijos y alumnos, y nos van a ayudar también pues, a ese desarrollo armónico y global que queremos conseguir. Muy importante, pienso en la mentalidad de Glenn Doman y en la mía propia, entender que padres y maestros hemos de ir de la mano, trabajamos para un objetivo común que evidentemente es que nuestros hijos y alumnos pues, sean felices, puedan construir un futuro mejor y por lo tanto ahí padres y maestros somos responsables de esta estimulación y del desarrollo de nuestros hijos y alumnos. Por eso yo simplemente os quería compartir con vosotros bueno, un proyecto en nuestros colegios que se viene realizando desde el año 94 en el Colegio Montserrat. El Colegio Mare de Déu dels Anyes lo iniciamos un poco posteriormente porque no teníamos los espacios que nos lo permitían hacer, pero me consta que en este momento en vuestros colegios, si no está todavía en este momento en Vergara, sé que ya se está realizando, y en Oñati sé que está como proyecto para poderse realizar lo más pronto posible, la participación directa también de las familias y de los padres en estos programas de estimulación que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, ese objetivo de ayudar a crecer, de dar un buen modelo y de ser fuente de afecto, creo que es lo fundamental en lo que podemos compartir y trabajar conjuntamente los padres y educadores para el futuro de nuestros hijos, ¿no? Os voy a poner, nada, unos breves minutos de las imágenes de este vídeo. Soy consciente de que posiblemente no lo oís porque hay algunos problemas con el Meet en este tema, pero os quería presentar a Glenn Doman, a Madre Montserrat del Pozo, que la he referido, y yo misma salía también con Glenn Doman en alguna imagen, ¿no? Y aquí tenéis la Escola de Pares, nuestra escuela de padres, que nació en el año 94. Este vídeo, como veis, es cuando hicimos los 20 años de la Escuela de Padres. Ahora ya llevamos 27 años en este proyecto de estimulación con edades muy tempranas. Pensar que aquí participan papás y mamás pues con niños desde el nacimiento hasta el año de vida, porque después ya entran a formar parte también de nuestro colegio y de las oportunidades que como escuela hacemos. Este es un momento ideal, como veis, esta sería la situación ideal y voy a dejar el vídeo aquí porque me consta que no lo podéis escuchar y entonces tampoco me quiero alargar, pero esta imagen de papá y mamá implicados en el proyecto, con el apoyo de la escuela, pues yo diría que es un poco pues el modelo ideal que va a hacer que nuestro hijo pueda pues disfrutar y crecer aprendiendo y desarrollando y teniendo las oportunidades que todos queremos que tenga, ¿no? Quería que os quedarais con la imagen de esta niña tan súper bonita y de sus padres, porque justamente, justamente la tenéis aquí en esta otra fotografía que recogí, porque aquí ya la tenéis con 20 y tantos años, porque el tiempo pasa y esta niña, junto con otros, ¿no?, han tenido la oportunidad, y su familia también, pues de disfrutar de este proyecto, y yo creo que ellos son, en este momento, por el Colegio Montserrat han pasado unas 8.000 familias, y yo creo que eso también es lo que, de alguna manera, yo quiero compartir con vosotros, que esto no es solamente una teoría, es una experiencia, es una oportunidad en la que, evidentemente, todos pretendemos esto, favorecer el desarrollo de adultos libres, con capacidad de elección, posibilidad de elección, que ellos puedan ser felices, con recursos para transformar el mundo en algo mejor. Yo creo que en este momento, más que nunca, todos somos conscientes de la necesidad de mejorar nuestro mundo y en nuestros hijos va a estar el legado de poderlo hacer, ¿no? Por lo tanto, esa es la idea y este es el objetivo que les queremos transmitir, ¿no? Bueno, pues con esta idea yo acabaría mi presentación. Simplemente os he dejado en esta última diapositiva, aparte de esa fotografía entrañable que tengo con Glenn Doman, al que realmente pues recuerdo con un gran cariño, porque aparte de ser un gran experto y un especialista fantástico, bueno, pues era una gran persona que es, yo creo, lo más importante que tenemos que desarrollar también en nuestros hijos y alumnos, ¿no?
Os he dejado mi web, por si alguien pues quiere ver, iba a decir por dónde ando los fines de semana, ahora ando menos porque realmente la situación no me permite. En el primer trimestre aún estuve dando formaciones en Menorca y en Castellón, pero ahora sinceramente la situación que tenemos pues lo permite mucho menos, pero ojalá mejore y en algún momento pues esta conferencia online la pudiéramos hacer presencial, que evidentemente es otra cosa teneros cerca y es lo que me encantaría, ¿no? Os he dejado también el Twitter y Facebook y mi correo también, por si en algún momento pues necesitáis hacerme cualquier consulta o cualquier duda, también estaré encantada de poderos atender. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y ahora desconecto la presentación para poderos ver y poder responder en los minutos que nos queden a vuestras preguntas o comentarios. Muchas gracias. Bueno, hauxe itzaldia, bai, oso konpaktauta ez, ordu betetxe baten, egisa esan, bai Bergaran eta bai Marian Lagundien eta bai Elkarrezin, gure asmoa bazan, formakuntza aurrez aurrekoa ikia Nuriakin, baina, bueno, egoeriak ez tozkuitxi, eta ala eta pentsau du, aukera ona izango litzakela, gutxienez, hitzaldi hau eskaini eta gai honetara hurbilketia, ez? Eta, bueno, etorkizunean, egongo diala aukera gehiago zuzenean beakin formakuntza horrek ileko. Bai, bueno, eta oin, txatien ez du jaso, inungo galderarik, baina pentsa egin dut zuetako batek akaso upiko dauela, zerbait galdetzeko, ero zabalduko oin tartetxo bat, zuen, bueno, galdera edo zerbait komentaikia guraldu duzu, gure zuen muan. Nuria, estoy diciendo que sí que aunque la situación no nos haya dejado hacer esa formación, que Marian Lagundia, Ikastola y Elkarrezi Ikastetxea queríamos hacer presencial, pues que ha sido una buena oportunidad esta conferencia, aunque hayamos tenido pues poco tiempo, ¿no? Pero muchas cosas interesantes. Y bueno, pues que por lo menos pues es una oportunidad para conocer la estimulación temprana y, bueno, pues saber pues en el futuro que sí que tenemos intención de hacer formaciones presenciales y saber de qué va y, bueno, pues, si nos ha creado interés, pues tendremos la oportunidad ya de participar en ellas. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, yo, si me permites, Leire, solamente comentar, ya que me das esta oportunidad, para invitaros, porque realmente sí, y yo estoy convencida que lo vamos a poder hacer, y si Dios quiere pronto, si se puede hacer esta formación, yo lo compartía con Leire cuando lo organizábamos, entonces sí que yo, sinceramente, os animaría a hacer el curso, porque ciertamente el curso completo nos da la oportunidad de saborear, de disfrutar, de ver realmente cómo hay detrás de todo lo que vamos a trabajar o están trabajando ya con vuestros hijos en la escuela. Y os lo digo por la experiencia que yo he tenido en el Colegio Montserrat. He participado en 100 cursos, de hecho el año pasado hicimos el 100, que tenemos ya una cierta trayectoria, y en el colegio donde yo estoy físicamente en Sagrera ya llevamos unos 75. Quiero decir que la experiencia de los papás y mamás que lo han hecho, pues me anima también a animaros a vosotros, ¿no? Que si realmente tenemos esta oportunidad, sería muy bueno contar con todas las horas, que tampoco son tantas, pero que nos ayudan a poder practicar los programas, a poder gatear juntos. Es una experiencia, yo creo, divertida, pero sobre todo muy interesante como oportunidad para vuestros hijos. Ya he hecho la publicidad. Bueno, seguro que encontraremos el momento para organizar todo eso. Muy bien. Bueno, no hemos recogido ninguna pregunta escrita en el chat, pero pues probablemente alguien quiera comentar algo o preguntar. Y entonces ya abrimos unos minutos para las preguntas o cualquier aportación. ¿Vale? Bueno, baten batek zeo zer baldin badako, zabaldu mikrofonoa mesedez eta hor dakotzuen Nuria zuei erantzuteko. Me atrevo a sugerir, no sé si están escribiendo en el chat que no lo veo. Vale. No, de momento... Es que iba a decir que, como estamos, justo iba a proponer, si os parece bien a los organizadores,
pero como no tenemos mucho tiempo y estamos en familia, vamos, yo no tengo ningún inconveniente que si alguien abre micro y hace la pregunta abierta, pues a lo mejor da menos pereza que ponernos a escribir. Y como tampoco hay un aluvión de preguntas, a mí me parecerá fantástico. Pueden ser preguntas, inquietudes, comentarios, lo que os apetezca. Sí, Nuria, les he comentado eso, que durante la charla mejor micrófonos cerrados, pero si alguno quiere abrirlo y preguntarte directamente, ningún problema. Ahora ya no hay problema. Sí que acaba de entrar un comentario pues agradeciendo la ponencia, ¿vale? Y pues no sé si hay alguna otra cosa, pues ahora es el momento. Yo entiendo que deben haber tantas preguntas que no saben elegir una, porque realmente he pretendido hablar, a lo mejor perdonarme si he querido meter demasiadas cosas en la conferencia, pero bueno, me ha parecido la oportunidad de que tengáis como un pequeño aperitivo, diríamos, de los temas que se desarrollan obviamente a otro nivel cuando tenemos la oportunidad de trabajarlos bueno, el curso aproximadamente son 12 horas, 10, 12 horas, y evidentemente permite digerir los conocimientos de otra manera, ¿no? Y sobre todo practicarlos también, ¿no? Bueno, me imagino que al menos una idea global, al menos era mi intención, os haya podido quedar. Sí, creo que hay una pregunta, Saloa. Qué bien. Bai, kaixo, atzalde ondanari. Hola, Nuria. Hola. En mi caso, estamos unas cuantas del Colegio Aldache de Eibar, que Sí. la verdad es que llevamos años trabajando con Doman y con el método y tuvimos hasta la suerte de poder estar en el Colegio de Montserrat escuchándoos y viendo la maravilla que tenéis ahí en muchas cosas. Y sí, la verdad es que volver a escucharte siempre es un placer porque se refrescan mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que es como importante el estar ahí. Yo os tengo una pequeña pregunta, a ver si me Sí. puedes contestar algo. Por favor. Trabajamos el programa físico con los peques en el cole, todos los años, llevamos años haciéndolo, y la verdad es que siempre funciona súper bien y les gusta mogollón y es una gozada y estimula todo lo que hemos estado hablando y que hemos escuchado. Pero siempre me pasa cada año que siempre hay algún niño o alguna niña que le cuesta un poquito más el que le guste el andar gateando, el andar en el suelo, el braqueo. En el caso del braqueo, como les sujetamos bastante, bueno, ahí les damos como más seguridad en esa relación un poco de tú a tú. Pero en lo que es el gateo y el arrastre, todos los años me pasa que he estado muchos años en el aula de 2 años y ahora en la de 3, que siempre hay algún niño o alguna niña que es un poco reticente a ese hecho. Lo que hemos intentado hasta ahora siempre ha sido darle un margen de tiempo, evidentemente, hasta que ese niño o esa niña quisiera participar un poco con los demás en ese juego que montamos de alguna manera, ¿no? De montarnos como animalitos y subir de un lado para otro y movernos en esa historia. Pero aún así hay veces que me cuesta llegar a algún niño o alguna niña. En esos casos, ¿cómo? Ya sé que es muy difícil la respuesta porque evidentemente cada caso es muy diferente y cada niño y cada niña lo es, ¿eh? Pero un poquito, ¿alguna pauta que más o menos os pase a vosotras también en ese caso? Sí. Mira, es una pregunta excelente porque todo lo que toca la parte física, ya lo hemos referido, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? Yo te diría que precisamente, claro, el programa físico es especialmente ideal en las aulas de infantil. Para los niños no tienen esa facilidad. Es decir, la gran oportunidad que le estás dando justamente a los que espontáneamente no lo harían, porque acostumbra a coincidir, claro, que los que espontáneamente no lo harían o son más reticentes o no disfrutan haciéndolo, claro, en confianza, normalmente es porque no lo han hecho antes. Fijaros que la edad ideal de gateo normalmente no es la edad en la que nosotros vamos a trabajar a los 4 o a los 5 años, bueno, tú aún estás en aulas de 2 años, pero sabemos que para nosotros el proyecto de Glenn Doman es hasta los 6 años, ¿no? Acaba en infantil. Por lo tanto, los niños de 3, 4, 5 años también se arrastran y gatean diariamente en el colegio, ¿no? Pero esta es una gran oportunidad, sobre todo para los que no lo han hecho, también para los que lo han hecho. Fijaros que no lo he comentado, pero Glenn Doman, en esta escuela internacional de niños, bueno, superdotados todos, porque la verdad es que están trabajando a unos niveles, pensar que hacen proyectos con los ingenieros de la NASA y son niños que tienen 12 años, quiere decir, es un nivel espectacular. A nivel físico, ni os cuento lo que hacen estos niños gatean hasta los 12 años. Para Glenn Doman el gateo es tan importante que no acaba a los 6 años, no, acaba a los 12 años. Gateo diario. Porque para él es un seguro neurológico. Digo esto como preámbulo, sé que aún no he contestado tu pregunta,
Pero lo digo porque realmente no nos ha de desanimar, sino todo lo contrario, el pensar qué suerte tiene este niño, que justo es el que no gatearía, y que posiblemente lo hace mal, porque lo hace mal, ¿qué quiero decir? Cuando hablamos de arrastre y gateo no hablamos de cualquier movilidad cuadrípeda, por ejemplo, hablamos sobre todo de una simetría corporal. Por eso cuando hacemos el curso, no lo he dicho en broma, la práctica, lo sabéis los que lo habéis hecho conmigo en el Colegio Montserrat, hay una práctica de gateo, de arrastre, para que nosotros también veamos la dificultad que a veces tiene el hacerlo bien. Porque hacerlo bien quiere decir que yo estoy trabajando con una gran simetría los dos hemisferios cerebrales. Pensemos que este gateo y este arrastre está garantizando un buen techo en el edificio neurológico, está garantizando una buena lateralización de mi cerebro. Hay una relación muy directa entre la automatización del patrón cruzado, que se consigue con el arrastre y el gateo, y el desarrollar un buen hemisferio dominante, que yo sea o diestro o zurdo, en definitiva, que sea lo que me toca ser. Porque el hemisferio dominante es fundamental en el aprendizaje, sobre todo de la lectoescritura. Por lo tanto, dicho esto, ¿qué tengo que hacer si un niño presenta dificultades, no le apetece? Ocurre en todos los colegios, hay casos de este tipo, por supuesto. Bueno, yo aquí, de entrada, te diría, evidentemente, al niño le anima mucho que los otros lo hagan y, de una manera u otra, acaba haciéndolo. Eso es una realidad, ¿no? Después también es verdad que tú, como profesional, claro, te vas a dedicar más a los que más le cuestan en este sentido. Sí que tenemos que ir introduciendo, evidentemente sin forzar, pero el niño tiene que ir viendo la oportunidad de cómo ha de hacerlo para que realmente esté bien hecho. Quiero decir, no me vale cualquier tipo de arrastre. Si el niño, por ejemplo, está haciendo un arrastre homolateral, yo tendré que jugar de una manera lúdica, con juegos, con serpientes, con no sé qué, pero el niño tendrá que entender que la mano que tiene que mover es ser contraria a la pierna que mueve, porque este es el patrón cruzado que nos interesa. Entonces, nosotros, y por eso me parece espléndido tener posiblemente en este momento a muchos papás conectados, ¿no? La idea para nosotros importante es la colaboración de la familia, especialmente en estos casos. Proponerle a los papás, explicarles el tema, no desde un problema, su hijo tiene un problema, su hijo no tiene ningún problema. Su hijo en este momento necesita algo más de oportunidad, hemos de estimular más, por ejemplo, ese patrón cruzado, ese gateo, esa movilidad. Entonces, pedir que en casa, evidentemente es un entorno posiblemente también pues, más favorable para que el niño pues, no tenga la sensación, yo qué sé, pues de competir con nadie, ni de ridículo, ni de tal, pueda, pues con el papá y la mamá, diariamente trabajar este ejercicio. Fijaros que ahí está la clave, es decir, todo lo que hacemos diariamente crea patrón en mi cerebro. Es muy difícil que yo consiga automatizar un patrón cruzado, por ejemplo, en un niño que no lo ha conseguido evolutivamente cuando le tocaba, posiblemente porque no tuvo la oportunidad, no se arrastró, y a lo mejor no se arrastró porque nunca estuvo en el suelo. Pensemos que la realidad es que los niños que vienen a nuestras aulas tienen una gran diversidad de todo tipo. En el ámbito físico hay una gran diversidad. Hay niños que vienen de familias donde el suelo es un entorno habitual y la gente se mueve y lo llevan de excursión y en bicicleta y a la montaña. Y hay familias pues, que a lo mejor esta costumbre, este hábito no está o no forma parte de su realidad, ¿no? Por lo tanto, pedir a estas familias que nos colaboren, que ayuden. Nosotros hemos tenido casos de niños, por ejemplo, que el papá o la mamá pueden, con el apoyo de los dos, pues uno se encarga de los bracitos y el otro de las piernas, y favorece el automatismo de un patrón cruzado. Ahora con la pantalla es un poco difícil explicarlo, pero sería simplemente mover los brazos y las piernas a la vez, pero evidentemente alternativamente. Es decir, si yo soy la mamá y estiro sin dañar obviamente, ¿no? Pero con un juego, una canción, muevo el bracito derecho del niño, el papá pone su palma de la mano en el piececito izquierdo para que sea el pie izquierdo el que avance, porque el juego está en que sea cruzado, es decir, mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho. Bueno, no sé si me alargué mucho, pero esto sería un poco lo que me ocurría ahora como idea para poder responder tu pregunta.
Vale, muchas gracias. La verdad es que ha sido un poco lo que hemos trabajado en el cole y la verdad es que muchas familias se han metido y se han involucrado en ello, ¿eh? Y la verdad es que luego hemos visto que, bueno, pues los niños también igual te comentaban los padres, jo, pues en casa nos ha enseñado cómo gatea y que hoy ha conseguido no sé qué y una gozada, ¿eh? Muy Pero bien, bueno, es que ricasco, de corazón, muy ha sido bien. que Qué caso ricasco. para ti. Muchas gracias, de verdad. Ahora ya nadie pregunta porque dice, si se va a enrollar tanto, no pregunto. Bueno, si ahora no se os ocurre la pregunta y se os ocurre más tarde, que sepáis que también la podéis mandar pues a Leire o a Maya o a mí misma en la página web veréis mi correo y de verdad que con mucho gusto os contestaré también. Sin ningún problema. No sé, Maya, si queréis poner el vídeo, que creo que ellas tienen un vídeo muy chulo de su experiencia en la escuela de padres y De verdad, las gracias. algunas imágenes, aunque no se oiga muy bien, porque es verdad que no se oye, pero a lo mejor alguna imagen y tú puedes comentar algo, no sé cómo lo ves. Vale, pues, Galdera badau, márquele que galdera badako, barkatu. Nuria, yo querría darte las gracias porque en la respuesta que has dado me ha respondido una duda que tenía yo, ya que nuestra hija pequeña tiene displasia de cadera. Ah. Entonces tiene un aparato que le impide moverse libremente, vamos a decir. Sí, señor. Entonces se ha abierto camino, gatea ahora mismo, sobre todo apoyándose en 3 puntos. Una de las rodillas, la derecha, no la apoya tanto. Entonces ahora con la respuesta que has dado y lo que podemos ayudarle en casa, enseñarle a gatear con los 4 puntos, pues nos ha venido de maravilla. Muy bien, pues mira, de verdad, y además que te animo mucho a que lo hagáis, porque situaciones como las de tu hija son bastante frecuentes, tú lo sabes muy bien. Es verdad que hay muchos niños que por la razón que sea, no solamente porque a lo mejor a mí no se me ocurra ponerlo en el suelo, que puede ocurrir, pero hay otras situaciones en las que hay algún impedimento en aquel momento pues no favorece o no facilita la movilidad. La suerte y la buena noticia en todo el ámbito neurológico, sobre todo si estoy trabajando durante estos 6 primeros años de vida, es que lo que no he hecho en el momento ideal de construcción lo puedo recuperar. Esta es la buena noticia. Los estadios que no acabo de consolidar cuando tocaría, diríamos, evolutivamente hablando, pero a los 3 meses un bebé ya desde el nacimiento, un bebé ya red, desde el nacimiento, ¿no? Pero imagínate que por una razón como la que comentaba este papá o casos que yo he tenido en el colegio, por ejemplo, he tenido algún caso de niño, de niña, nacido con problemas en el corazón y no se ha podido poner en posición prona. O hay una tendencia, un impedimento, por ejemplo, con todo lo que se habla de la muerte súbita. Sabéis que es uno de los temas que impide a veces que el bebé esté en posición prona. Posición prona es boca abajo, ¿no? Entonces, claro, en estos casos, lo primero es la salud y garantizar la vida del bebé, ¿no? Pero la buena noticia es que cuando esto se supera, o cuando este tema de cadera o de lo que sea se ha podido superar, podemos iniciar todo este trabajo de estimulación y de movilidad para dar garantía a la buena construcción de esa fase, que a lo mejor por esa circunstancia no se pudo acabar de organizar adecuadamente, ¿no? O sea que mucho ánimo y estoy segura que tu hija acabará gateando y retando maravillosamente. Muy bien, muchas gracias por los ánimos. Gracias. Te lo digo en confianza, con sinceridad. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues no sé si Amaya nos quiere compartir el vídeo y acabamos con ese buen gusto también de ver que muy cerca, vamos, en vuestra realidad y en vuestros colegios, tenéis experiencias tan maravillosas como las que yo he querido compartir también con vosotros. Ba, Bueno. eskerrik asko, Amaia. Bide polita. Nuria, nos entran un par de comentarios y a ver, una de las personas decía que tenía una duda y quería saber un poco cuál es la formación de la que hablábamos, de la formación presencial de la que hablábamos, que no hemos hecho. Entonces, quería saber un poco sobre eso. Muy bien. No, pues muy brevemente, el curso de estimulación temprana de la inteligencia, que de hecho es lo que habitualmente hacemos, no es el formato de esta charla o de esta conferencia, evidentemente es una presentación reducida de lo que podemos trabajar en el curso. Este curso originalmente está dirigido a familias. Nosotros en el Colegio Montserrat empezamos a organizarlo en el año 94 con Madre Montserrat del Pozo. Siempre es un curso que damos las dos juntas en el Colegio Montserrat.
siempre se dirigió a familias. Lo que pasa es que también invitamos a maestros o a profesionales si querían, evidentemente, ponerlo en práctica en sus centros, ¿no? Y es un curso que habitualmente yo me dedico a la formación también fuera del Colegio Montserrat y por eso he tenido la suerte de conocer vuestros colegios y conocer al profesorado de infantil con el que he compartido esta formación, ¿no? Pero la idea bonita para poderlo trabajar con los papás y poder llevar adelante un proyecto tan magnífico como el que acabamos de ver del Colegio de Vergara, es que los papás también tengan esta oportunidad de formarse en este curso, ¿no? Y sobre todo, no solamente para que sepan qué hacer con el material y cómo pasan los bits y cómo gatear, sino sobre todo para que entiendan el porqué y lo que hay detrás de todo lo que están haciendo, ¿no? Y es una formación muy interesante porque, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, en el Colegio Mare de Déu dels Àngels, es una oportunidad que hacemos también cada año con los papás, y vienen familias que a lo mejor los niños ya están escolarizados en el centro, ellos no lo van a hacer en casa, pero así les ayuda a entender qué es lo que realmente estamos trabajando con sus hijos en el colegio. Y la verdad es que es una experiencia bonita a compartir. Supongo que contesté, no me quiero alargar porque ya estamos ahora también en un tiempo que supongo que la mayoría pues contabais con desconectar y no me quiero alargar. Bueno, tenemos otro comentario en el que dicen que sus hijos van al Estigune de Vergara. Pienso que es el de Vergara porque pone Estigune, ¿no? Y dicen, pues bueno, que se divierten un montón, que lo pasan muy bien y que... ¡Ay, travesía! Habilidad. Eso es que esas habilidades pues van progresando. Muy bien, me encanta, porque fijaros que a veces uno piensa, no sé, cuando uno dice, ¿qué quieres para tu hijo? Claro, el 100% decimos que mi hijo sea feliz, obviamente, ¿eh? Es que eso es lo que queremos todos. Pero la inteligencia y el desarrollar mi talento, mi capacidad, el descubrir aquello que se me da bien y aquello que quiero hacer, justamente me va a ayudar a ser feliz. No hay una oposición entre inteligencia, talento, capacidad, habilidad y falta de felicidad. Yo diría que todo lo contrario, ¿no? Y la estimulación temprana ayuda a descubrir esas habilidades, esos talentos, esos gustos, esas aficiones. En definitiva, van a hacer que nuestros hijos se lo pasen muy bien, porque la realidad es que todos cuando hacemos estimulación temprana disfrutamos con ellos, y a la vez puedan desarrollar actitudes y capacidades que les sirvan a lo largo de la vida, ¿eh? Sería un poquito la idea. Muchas gracias por el comentario y la participación. Bueno, yo creo que si no hay más comentarios o preguntas, lo digo sobre todo por los papás que a lo mejor ahora ya tienen que empezar a preparar cenas o algo parecido, pues no sé, yo solamente reiterar mi agradecimiento, el haberos sentido muy cerca, aunque estéis en formato pantalla, ¿verdad? Y bueno, y el deseo de poder compartir con vosotros, y si me dais esta oportunidad, pues más posibilidad de formación, también con las familias, que yo creo que tenéis unas familias magníficas, me consta, porque además conozco el nivel de vuestros colegios y de vuestros alumnos, y por lo tanto detrás de esos maravillosos alumnos hay unos maravillosos padres. O sea que muchas gracias a los que habéis querido acompañarnos en esta tarde y ojalá nos podamos ver pronto y ver así sin mascarilla, que también será una buena señal, ¿eh? y disfrutar juntos y disfrutar con vuestros hijos, que eso es lo que yo os deseo a todos, ¿eh? Que disfrutéis de esa etapa tan maravillosa que tenéis ahora entre manos, ¿no? Por lo mucho que vais a poder aportarles y por lo mucho que ellos nos aportan también a nosotros. O sea que muchas gracias y hasta pronto, si Dios quiere. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Agur a todos. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Que nos veamos pronto. Nos vemos, agur. Agur, Danoi.